Camila, en primer lugar, bienvenida de nuevo a Paredro. Muchas gracias a ustedes. Ya habías estado cuando hablamos con Valerie y con José sobre el último Granta, la última selección de 25 autores, y la verdad, qué rico volver a charlar contigo porque uno siempre se alegra mucho que estén, pero a veces uno quiere que los autores estén más tiempo para poder profundizar. Entonces yo me alegro muchísimo que estés acá con nosotros y sobre todo que vamos a hablar sobre tu último libro de cuentos que es Estamos a Salvo. Esto es de Seix Barral, un libro que desde la portada, la tipografía, los epígrafes ya da mucho que pensar y muchas cosas que preguntar. Bien, Camila, sí, decime. quisiera arrancar haciéndote una pregunta y es que uno se pregunta si a veces las mismas consideraciones, amenazas o imaginarios funcionan igual en Colombia o en Argentina o en otro país, pero en Colombia ya se volvió un poquito normal y común escuchar lo típico que se escuchaba antes de la novela, pero ahorita en relación al cuento, que el cuento se escribe menos, que el cuento no tiene tanta importancia, que surge por lo general de un problema comercial, que nadie lee cuentos, que todo el mundo quiere escribir novelas. Y tú, aquí en Estamos a Salvo, pues es un libro de cuentos, son alrededor de unos 18 cuentos, me parece, si no estoy mal, ahorita de pronto reviso bien, pero de repente haces algo que es verdaderamente llamativo desde muchos aspectos. Entonces quisiera arrancar por ahí. ¿Cuál es tu noción particular de la naturaleza del cuento? ¿Es verdad que deberíamos estar asustándonos o es uno de esos inevitables y constantes amenazas con las que nos encontramos en algún momento como una simple necesidad de hablar de géneros? Eh, bueno, no sé si deberíamos asustarnos, espero que no. No, en principio es curioso porque hace unos años yo pensaba que quizás la tradición novela versus cuento era algo que ya no estaba tan en boga, que quizás probablemente era algo que podríamos haber dejado atrás y que eran otros por ahí los asuntos de agenda en materia de industria editorial, de publicaciones, de catálogo, tanto en Latinoamérica o en Norteamérica o en el mundo. Pero bueno, haciendo un recorte mucho más chiquito, que es un poco, bueno, en principio Argentina, Colombia, y quizás más Latinoamérica, yo creo que sigue siendo como un tema eso, el tema de ese versus eterno. En lo personal, a mí un poco ya me empezó a pasar como una especie de pedido externo de que, bueno, de escribir la novela, de que los cuentos se leen mucho menos, pero pareciera que es más trabajosa la lectura del cuento en algún punto, porque es contradictorio lo que se dice, porque por un lado da la sensación de que es menos trabajoso escribirlos, pero a la vez a los lectores les es más trabajoso leerlos. No sé, obviamente algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero se dice algo de esto, ¿no? Como de ese compromiso efímero con una historia, que uno se compromete y cuando está muy comprometido la historia ya se terminó y ya empieza otra y así. Y con la novela, bueno, hay como una cosa de una necesidad de quedarse ahí por un tiempo prolongado, y eso quizás es más cómodo, tal vez, no sé. Pero se me hace raro usar el adjetivo cómodo en la lectura también. Yo repito cosas que escuché, no defiendo esto. Entonces, en lo personal, qué sé yo, para mí no hay ningún versus. Creo que quizás es solo una cuestión de caracteres que hasta ahora no escribí una novela, porque me siento mucho más cómoda con el relato breve, con determinados personajes que los puedo como bienvenir y despedir en un tiempo más acotado y después puedo bienvenir a otros, cosa que con la novela no me venía pasando. Entonces, ahora estoy trabajando en una novela, pero querría decir que no es porque me obligaron desde afuera, pero no estoy tan segura. Quizás es un poco por eso, no lo sé. Pero sí, es algo que sigue existiendo totalmente, lamentablemente.
Y además tú dices algo que es muy curioso y que llama mucho la atención, y es que uno se pone a pensar el por qué no, qué es aquello que no permite. Entonces uno lo primero que pensaría es un tema de tiempo. No tenemos tanto tiempo para leer novelas de 500 o 600 páginas. Necesitamos, es menos tiempo lo que se tiene. Todo también cosas que uno oye, ¿cierto? Entonces vas más allá y dices, listo, la influencia del Twitter, la influencia de los cortos, es decir, de las distancias cortas. Entonces ahí uno dice, si todo eso se cumpliera, nos hubiéramos convertido en unos expertos lectores de poesía y de cuento, pero no Claro, pasa. No no, pasa. no pasa, no. Es como que uno tiene que convertirse en una especie de escritor, escritora on demand, en el que hay que escribir una novela que no sea demasiado larga, pero tampoco muy corta, pero que se lea fácil, pero que a la vez no sea muy pasatista ni sencilla. Entonces, bueno, no sé, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que hagamos? Eso yo creo que es. Y yo quisiera, aunque no sabemos, vamos a saber qué quieren, pero sí me gustaría saber tú cómo lo haces, porque creo que esta pequeña introducción nos permite entrar de lleno en algo que tengo muchas ganas de preguntarte, Camila, y es, ¿cómo se crea el cuento en tu mente? ¿En qué momento empieza a aparecer? Pero eso te lo quiero ir ahorita porque me gustaría tener eso de fondo para poder empezar a abordar los cuentos que conforman precisamente Estamos a Salvo, que como decimos es el libro de Seix Barral, es editado por lo menos en Editorial Planeta en Colombia en el 2022. Una portada, Camila, que no sé qué tanto tuviste tú que ver o no, pero es una portada que ya lo pone a uno ¿no? absolutamente en suspicacia, se te pone el pelo de punta y luego ciertas cosas en verdad, como la tipografía, cositas pequeñas que hace que uno esté frente a algo distinto. Entonces, antes de arrancar desde lo particular de tu forma de escribir, quisiera darle un giro previo. ¿Por qué no nos cuentas, Camila, en qué momento te diste cuenta que ya tenías este libro? Porque hay un componente que también te voy a preguntar ahorita, que son todos los epígrafes de Nat Geo, por ejemplo. Pero ¿cómo empieza a surgir y este cuento cómo termina ya cerrándose sobre el número que es? Bueno, por un lado un poco vuelvo a esto que decías de la tapa. No, en principio cuando decías si yo tuve algo que ver, pensé que me preguntaba si había tenido algo que ver con el Challenger, y por supuesto que no, porque no había nacido todavía, No, no, pero digo. claro, pero sí tuve que ver con la elección de la tapa. Sí, sí, obviamente, o sea, me empeciné mucho con que sea esa la imagen, y primero me la cuestionaron, me dijeron, no, no va a funcionar, no va a funcionar, y después, bueno, tenía razón yo. No, muy bien. Y perdóname un momentico, pero estamos hablando de una chica en la tapa que está mirando el lente fotográfico. Además, se respiran los 80 detrás, una persona tomando una fotografía, el Challenger arrancando bajo el título Estamos a salvo. Y todos sabemos lo que es esa mirada en ese momento particular. Portada que aquí invitamos que mientras siguen escuchando esto, échense un Google y van a ver a qué te refieres. Sigue, Camila. Bueno, y entonces los cuentos, es curioso porque yo tengo dos libros que los escribí medio en paralelo, te diría, no podría ahora determinar bien incluso cuál empecé primero y cuál después, pero bueno, El día que apagaron la luz, que es el libro que yo publiqué antes, que también está en Colombia, que es una novela de no ficción. Es una crónica, pero bueno, con algunas licencias literarias, sobre una tragedia que ocurrió en Buenos Aires en el 2004. Y ese libro lo escribí bastante en paralelo con los cuentos de Estamos a Salvo. Entonces, en un momento, incluso iba a salir primero Estamos a Salvo y después El día que apagaron la luz, hasta que, bueno, en un momento se decidió que fuera al revés y fui primero con la novela. Eh, entonces los cuentos te diría que los venía escribiendo hace muchos años, incluso hay algunos cuentos que iban a entrar en el primer libro, en Los accidentes, y quedaron afuera. Eh, y bueno, y un poco, incluso el último cuento que entra en Estamos a Salvo, que se llama Paisaje de ambulancias, es un cuento que narra de alguna manera lateral también la tragedia de Cromañón, ¿no? Como que ahí, bueno, un poco ya se venía, no sé,
sembrando el libro que seguía, que al final fue al revés. Pero, y el trabajo de que fueran tantos cuentos, bueno, fue un poco una decisión en paralelo con la editora de Planeta acá en Argentina, con Mercedes Guiraldes, que incluso algunos cuentos quedaron afuera. O sea, esto fue como una selección. Y después, bueno, no sé, me habías preguntado varias cosas, pero no sé si estoy respondiendo bien o Sí, sí, totalmente, Camila, porque es primero ver cómo se había agarrado, digamos, en qué momento estaba como la unidad de este libro. Sí. Y aquí hay otra unidad sobre la que ya pues es la tercera vez a la que me refiero, pero que a mí me llama mucho la atención y quisiera saber es desde allí. Y es este punto, Camila, en la que tú tomas un epígrafe de Nat Geo para cada uno de los capítulos, para cada uno de los cuentos, perdón. Voy a poner un ejemplo. Estaba buscando ahorita justamente uno, pero acá el primero que me sale, corremos peligro, y está el epígrafe. Las bacterias envejecen acumulando daños asimétricamente. Cuando se dividen, la bacteria madre se queda con más daño que la hija. Eventualmente, el linaje de la madre acumula tantos daños que deja de reproducirse. Es absolutamente sugestivo y sugerente encontrarse cada uno de los epígrafes que tú escoges desde un lenguaje científico y que luego tú vas a desarrollar desde un lenguaje literario, un poco abriendo las grietas y abriendo los claroscuros. ¿Nos cuentas un poquito de esa elección y en qué momento decidiste que iba a ser una constante? Sí. A mí siempre me gusta usar epígrafes para los cuentos, sean del mundo real, de la naturaleza, de la historia del mundo, del universo, o de, no sé, citas de otros autores y otras autoras. Entonces, en este caso, casualmente, en 2 o 3 cuentos de este libro tenía citas que respondían a la naturaleza, pero que una era de National Geographic, otra creo que era de una enciclopedia, otra era de History Channel. Me gusta mucho la televisión, a mí también, como que un poco eso entra también. Entonces, la primera versión del libro llegó a manos en su momento, de Rodrigo Fresán, que bueno, él fue jurado de Granta, y posterior a eso le llegó mi libro antes de ser publicado, y él me hizo una devolución, y en esa conversación que tuvimos sobre el libro, él me sugiere que por qué no hago eso mismo de las citas, pero con todos los cuentos, como para que eso sea una especie de bonus track extra, digamos, que así como tuve esa intención con un solo cuento, podía tenerlo con todos. Entonces me parece que lo que hacen esos epígrafes de alguna manera son como una guía de lectura, sirven como una guía de lectura, ¿no? Porque uno no necesariamente encuentra literalmente lo que sugiere ese epígrafe en el cuento, pero parafraseado hay algo de eso, y de cómo opera también un poco la naturaleza, y algo de un orden mayor del que uno no tiene ningún control, cómo opera parecido quizás en algunos vínculos personales, familiares y demás. Pero ¿Estás? también, Camila, la elección que sea precisamente de Nat Geo, y te entiendo que sea como guía, pero es imposible no pensar en el que hay constantemente un subtexto, ya sea lo natural, ya sea lo biológico, ya sea un lenguaje de divulgación científica, porque no estamos hablando pues que tomes citas de estudios neurológicos, no, no, no. Me refiero a que, como tú bien dices, son documentales de película. ¿Te diste cuenta que esta era una constante, o cuando menos cuenta te diste, había de repente esta presencia animal o biológica, y a veces astronómica y a veces geológica? Porque tienes razón, son guías de lectura, no aparecen literalmente, pero todo lo que invita al entrecruzamiento pues resulta fascinante, porque también te permite verlo desde otras perspectivas. Sí, yo creo que hay una especie de, como una mínima intención sin ser muy expresa, que quizás tiene que ver con que el caos de la naturaleza y el caos del universo y todos esos caos que quizás, como decía Herzog, que yo en su momento iba a usar una cita de Herzog para el libro que al final quedó afuera y me quedé con la de Charly García,
Pero en la cita Herzog habla sobre la naturaleza y, bueno, el documentalista, ¿no? Herzog, que retrata mucho la naturaleza desde distintos puntos de vista y de distintas maneras, y lo que él dice es que él ama la naturaleza, que la admira muchísimo, pero que es un lugar horrible, que no hay leyes, que todos se comen entre todos, que se comen las crías, que sobrevive el más apto, que el otro muere, digamos, como no hay lenguaje. Entonces él dice eso, es un lugar hermoso, pero en realidad es un lugar hostil, es espantoso. No quisiera como ser parte de eso. Entonces, un poco tomando como este pensamiento de él, esta línea que a mí me parece súper interesante, porque en realidad siempre hay una idea muy romántica de la naturaleza, ¿no? De que hay que volver a la naturaleza, al comportamiento animal, y no sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos eso. Y un poco me parece que la intención estaba ahí, ¿no? Como decir, bueno, estos pequeños hitos de la naturaleza en realidad pueden ser llevados al mundo humano, al comportamiento humano y demás, no son agradables. Yo de hecho hace poquito estaba hablando con alguien, Camila, acordándome de esa cita pues de ese pedacito de Herzog de Grizzly Man, cuando él está precisamente pues refiriéndose a las grabaciones, ahorita no recuerdo el nombre del protagonista, pero y es este protagonista queriendo encontrar lo que corresponde entre los osos grizzly y un lado amable, si se quiere, o incluyente, digamos, de Alaska, y es ese momentico en el que Herzog dice, es que yo al ver un oso solamente estoy viendo un animal que me puede comer, estoy solamente viendo un animal del cual yo no formo parte de ninguna forma. Entonces, gracias por traer eso, porque creo que para quienes nos escuchan van a entender muy bien cómo estas epígrafes y estas presencias que están allí lo que hacen es abrir unos espacios desde los contrastes, pero siempre dar estos guiños de lectura que permiten leer mejor. Y un ejemplo, Camila, de esto es, hay un cuento que yo te voy a hacer la confesión, yo cuando empecé a leer el cuento, tu libro de cuentos, lo empecé a leer hace rato, el primer cuento me impactó tanto y se me quedó ese yacaré tan metido en la cabeza con el trasfondo del adulto que dije, tengo que esperar un poquito, porque me impactó mucho, mucho, mucho la forma como lo llevas, pero también esa ambigüedad que nace del epígrafe, es decir, el adulto como el depredador y el peligro desde el adulto y frente a la niña. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito de este cuento, pero más allá que, porque el cuento está allí para quien lo vaya a ir a ver, pero ¿por qué no nos cuentas, nos hablas un poquito de este cuento, Camila, pero en referencia a algo que a mí me interesa mucho y es, ¿cómo manejas tú los tiempos y la atención de los lectores cuando escribes un cuento? Porque estamos frente a un tipo de narrativa, no es una montaña rusa, es una montaña rusa constante, pero no es abierta, no es explícito, pero no paramos. Y me parece que siempre hay ese juego de la atención y en qué momento, sea el yacaré o como cualquier otro, tú como narradora sabes que tienes que dar el zarpazo. Yo como narradora en realidad no sé nada, digamos, como no tengo nada controlado en el momento en el que me encantaría decirte sí, lo que hago es 2 puntos. Primero, pero no tengo una especie de guía inconsciente, me parece, cuando estoy escribiendo. Te diría que la mayoría de las veces es algo que sucede en el proceso. Quizás hay 1 o 2 elementos que un poco se van repitiendo, que tienen que ver con cierta peligrosidad que está como en el aire, que no necesariamente se manifiesta, que es una peligrosidad permanente, constante, esto que decías vos, bueno, por ahí de la montaña rusa quizás tiene que ver con, no sé, una montaña rusa en cámara lenta infinita, no sé, ¿no? Como, y me parece, bueno, está la peligrosidad, suele haber muchas historias con niños, con niñas, algo de la infancia también, de cierto comportamiento más ingenuo respecto de lo que viene, y... Y sí, y me parece que esa cosa adulta, muchas veces más monstruosa
no por maldad, sino simplemente por cierta, digamos, perversión de la adultez que tiene que ver con ser demasiado conscientes de todo, y bueno, y eso ya hace que como que esa ingenuidad más preciosa no esté más, o sea, que es algo que pasa. Quizás creo que algo de esos elementos siempre se repite de alguna manera en las historias que escribo, como es en la coctelera, o sea, surgen distintas historias, pero es como si hubiera una especie de, no sé, eso, como de leitmotiv que va intentando nombrar eso de distintas formas. Y esta búsqueda, Camila, que nos cuentas, y además me parece muy bien y muy certera la respuesta, no, yo no sé qué es lo que hago, yo lo hago y ya. Pero frente a esta búsqueda, ¿la has logrado rastrear un poco? Es decir, yo recuerdo mucho, y que esa es la misma pregunta a la que quiero llegar. Cuando Leila Guerriero estuvo acá, de las preguntas que yo le hice es como, ¿cómo aprendemos a mirar como tú? ¿Dónde aprendiste a mirar? Es decir, y creo que gran parte de tu narrativa es eso, es un poder de observación y luego una capacidad impresionante de medir y de regular muy bien eso que se está mirando, a tal punto que se subvierten las categorías de a qué debo mirar, y de pronto a lo que le estoy poniendo atención no necesariamente es lo más importante, aunque me esté diciendo todo el tiempo la narradora que lo haga. ¿Dónde aprendiste tú a mirar cómo lo haces, Camila? ¿Hay narradores, hay lectores que de pronto hayas pillado que te marcaron la mirada? No sé si puede ser, sí, siempre hay autores, autoras y libros, varios que van un poco generando el gusto, la pasión por leer y por escribir. Eso obviamente siempre está. Pero respecto de esta mirada que vos decís, me parece que tiene que ver con muchos elementos de la vida de cada uno, digamos, ¿no? De dónde venimos, cómo fueron nuestras infancias, cierto estado de ansiedad, quizás en el que vivimos algunas personas, que es que vemos un poco el peligro en todos lados, que para escribir puede ser interesante, pero quizás para la vida cotidiana es algo un poco más complejo. Pero bueno, qué sé yo, se puede hacer algo con eso también, que es escribir. Me parece eso, como que son muchos elementos que van un poco, sí, moldeando y domesticando cierto modo de ser y estar en el mundo, no sé. Y decir, bueno, esto me sirve para esto que me está pasando, por ahí es más para la ficción, no para, no sé, para un vínculo real con alguien, ponele. No sé, me parece que la mirada está en eso, en poder discernir. En principio. Y después sí, bueno, todo lo otro que ya sabemos, que es leer, ver cine, escuchar música, no sé, digo, como educarse a uno mismo. Ahorita, un paréntesis muy chiquito, pero esto que acabas de decir, me gusta mucho la diferencia que hay Perdón, vuelvo a arrancar, que se me cortó en algún momento, Nata. Sí. Camila, gracias. Frente a esto que dices de discernir qué es para el territorio de la ficción y qué es para el territorio de la realidad, y cómo para una mente creadora habrá muchas cosas muy interesantes para desarrollar en el mundo de la ficción, pero no necesariamente agradables para vivir en el mundo de la realidad. Me acuerdo muy bien pues de ese último libro de Rosa Montero, específicamente bueno, no sé si la leíste ya, pero ella tiene unos fragmentos muy importantes en los que habla de cómo ese mundo de la proyección ficcional se termina metiendo dentro del mundo, y esos llamémoslos como esos momentos limítrofes, esos intersticios entre los que una cosa está por un lado y otra está por el otro. Pero, Camila, y hablando de esto, ¿qué nos puedes contar de este yacaré? No, bueno, ese curiosamente, Como te puedes dar cuenta, se me quedó metido en la cabeza, o sea que me intriga mucho y me genera un misterio sorprendente. Efecto lector. no, bueno, en principio que sea esa especie y no sea otra,
yo creo que fue azaroso. Quizás, bueno, después podemos como indagar un poco más en que quizás en el psicoanálisis el yacaré o el cocodrilo tiene como una connotación otra que después lo supe. Pero bueno, son esas intuiciones que uno tiene y que después uno se va dando cuenta de que por algo las tenía, porque te guardan relación con otras cosas. Pero en principio que fuera un yacaré, te diría que fue algo más intuitivo, que tiene que ver con, bueno, una especie salvaje que se pueda domesticar de una manera extraña, como, no sé, como cualquier tipo de felino gigante, no sé. Pero bueno, ya tenía otros felinos en el libro, entonces opté por el yacaré. Y ese es uno de los primeros cuentos que yo escribí de este libro, o sea, es como uno de los más antiguos. A diferencia de, por ejemplo, Tigre de Tierra, que es el más nuevo, que ese es el de esta madre con depresión que es Tigre de Tierra en el horóscopo chino y que van al zoológico con la hija. Entonces, me parece que tenía que ver más con, bueno, con este depredador salvaje que está criando una bestia en su casa que es igual que él, algo de la identificación con esa criatura. Y también este hombre que cría este animal tiene como un pasado en el que le pasaron cosas muy incómodas que de alguna manera, bueno, quizás también fueron moldeando su carácter de adulto. Y aquí es muy bueno ese epígrafe de los que hemos hablado. El epígrafe en este caso es: cuando los yacarés son cría, tienen como depredadores a las garzas y los zorros. De adultos, prácticamente a nadie. Y eso ya se lo vamos a dejar para el lector, para que haga esa conexión, Camila. Luego hay otro, que es el segundo cuento, Camila, que es Meteoro, y creo que ahí, para quien te está comenzando a leer o para quien va a hacer ese segundo cuento, entra de lleno en esa especie de temporalidad disuelta dentro de la conciencia de Elisa, que es esta chica, esta niña, esta mujer que coge un taxi y de repente el tiempo se empieza a alargar y estamos observando algo en el que no sabemos si debemos temer, si debemos tranquilizarnos, si debemos acompañar, y hay cierta inminencia de un peligro que o no llega o se queda en su propia inminencia. Aquí hay precisamente una de estas cuestiones de la temporalidad y de la velocidad que me gustaría si nos puedes hablar un poquito. Sí, bueno, yo creo que esa historia un poco parte de un terror personal que yo siempre tuve por algún motivo que desconozco, que tenía que ver con subirme a un taxi manejado por un extraño y que ese extraño me llevara a cualquier lado del mundo, no sé, digamos, como estar siendo conducido por un extraño, no sé, hay algo en esa fantasía que a mí siempre me dio terror. Y durante mucho tiempo, bueno, si me tomaba un taxi de la calle tenía que evaluar un montón de cosas antes de tomarlo, bueno, en fin, un personaje mío, digamos. Pero entonces, bueno, como te decía antes, me apropio un poco de eso y trato de armar una historia, y en esa historia, dentro de esa fantasía, que no es solo mía, es una fantasía bastante común, la del taxista, la del taxi driver, digamos, aparece un poco esta especie como de tormento que tiene que ver con el infinito, que el taxista en un momento dice algo así, tiene tatuado como un dibujo que es el infinito, y es cierto que es un viaje que se prolonga demasiado y que nunca llegan a ningún lado, y ella, la chica, ya sabe que la está llevando a cualquier lado, pero a la vez lo que podría ser en extremo peligroso no tiene como una peligrosidad demasiado expresa, entonces quizás es más tortuoso no saber, ¿no? Como quizás es la tortura de no saber. Y finalmente, bueno, todo eso que estamos esperando todos que ocurra no ocurre. Y ella es de vuelta a su casa, pero tampoco eso quiere decir que no haya pasado nada, ¿no? Entonces es como, bueno, cómo opera eso que pasó, que no es nada y es todo,
en ella. Después, de ahí, bueno, el cuento se termina. Pero creo que un poco era esa la búsqueda, digamos. Y ahí, bueno, lo que estábamos diciendo ahorita, y aquí, pues además obviamente el libro entero, pero ese cuento particularmente, y ese inicio de esos dos cuentos, Camila, creo que ahí quien está leyéndote y quien está acercando empieza ya a conocer muy bien cuáles son esas esquinas y cuáles son, digamos, como esas narrativas. Frente a eso, Camila, hay algo, saliéndome un poquitico de los libros, sobre lo que te quiero preguntar. Hay algo sobre la escritura que mencionaste, pero ahorita que hablabas de Fresán, por ejemplo, hay gente muy, muy buena que ha dado unos increíbles párrafos sobre tu escritura. Gente, y además no cualquiera, y lo digo con mucho respeto, gente que tiene una mirada muy específica. Y de ti han dicho, Alejandro, pues solamente este libro, Alejandro Zambra, pero también Fresán, pero también Leila y mucha gente. Me pregunto si todo esto es positivo, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo resulta de repente encontrar que el tipo de escritura que estás desarrollando, que evidentemente se sale de un molde preimpuesto, de repente empieza a captar esta atención tan específica? ¿Cómo se siente? ¿Es la pregunta o qué? No, bueno, por suerte es algo que se va construyendo en una línea temporal bastante amplia. No, no es que todos estos comentarios cayeron todos juntos con este libro, digamos. Lo de Zambra fue al respecto de mi escritura en general, por ahí, pero bueno, es un texto que se publicó primero en Los Accidentes, que es el primer libro que yo publiqué. Después, bueno, con los años, sí, Leila Guerriero, después, bueno, Fresán por lo de Granta, digamos, como se fueron dando en distintos momentos. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que fueron como pequeños empujones, no sé, como pequeñas constancias externas de que, bueno, de que hay algo ahí que funciona, que es por donde tengo que seguir, digamos. Son como eso, como votos de entusiasmo, digamos, ¿no? Y también son autores y autoras que fueron muy formadores para mí, digamos, desde muy chica leí a Zambra, leí a Leila Guerriero, leí a Fresán, bueno, a Fresán al primero que leí. Y después, bueno, aparecen quizás algunos otros artistas que no necesariamente tienen que ver con el mundo de la narrativa, pero que de alguna manera, no sé, se comparte algo del, qué sé yo, de eso, como de estar creando obra. ¿Y cómo sientes, Camila, que ha sido la reacción frente a esta, no quiero tampoco decir esta nueva forma sino esta forma particular tuya de hacerlo y de llevar desde los temas y la cadencia, etcétera? ¿Cómo ha sido el encuentro con los lectores, con el lector de a pie, frente a tus libros y a la sensibilidad y esa forma de mirar tan particular a la que le invitas? Eh, que yo sepa, porque quizás no tengo así como muchos, pero me parece que son interpretaciones, bueno, que suelen ser. Es muy distinto quizás lo que pasó con El día que apagaron la luz, con el libro, con la novela que narra un hecho, un hecho popular, un hecho de un país y un hecho también está narrado por recortes, digamos, por individualidades. Y después, bueno, lo que pasa con la ficción, digamos, ¿no? Que ya parte estrictamente de mis ideas y de mi imaginación. Creo que fueron distintos, distintos los comentarios que fui recibiendo, pero a la vez hay algo que unifica también estos dos mundos, que tiene que ver bueno, con la peligrosidad, con la catástrofe, el acecho, con la catástrofe en la juventud también, ¿no? Que de alguna manera yo creo que fue como una especie de formador para mí, digamos, digamos, esa sensación de que a los 15 años
se puede terminar todo. Es algo que de alguna manera como queda, va formando también como el carácter. Entonces, de alguna manera, yo creo que los libros todos están un poco emparentados por estos elementos de los que hablábamos antes. Pero sí, yo creo que la llegada que, por ejemplo, pudo tener El día que apanó la luz fue mucho más grande que la que pueden tener en general las ficciones y los cuentos, un poco respondiendo a esto primero que hablábamos, ¿no? Que los cuentos es mucho más trabajoso que puedan llegar, que se lean todos, en general quizás se leen solo un par y después los libros se dejan. Me hago cargo, yo como lectora lo he hecho con muchos libros, quizás leo 3 cuentos y ya lo doy por leído. Y está mal, pero lo he hecho. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, me parece que son distintos como los alcances y las interpretaciones. Y ahí otro, ya se nos empieza a acabar el tiempo, Camila, pero hay algo que quisiera retomar frente, ya dijiste hace un ratico de cómo la escritura, y digamos que la sensibilidad te permite ver qué elementos son para la ficción y qué elementos te dejas en la realidad, y también acerca de los miedos, y tiene mucho que ver con que muchos de los personajes sean precisamente niños y hay adolescencia y momentos de esto. Aquí en Paredro, a mí siempre me gusta intentar detenerme, Camila, en un poco esas para qué es de la escritura. No que sea su objetivo fundamental, no que la literatura tenga que ser un lugar en el que se luchan contra los miedos y que ese es su objetivo. No creo que lo sea, pero no creo que el hecho que no sea su principal propósito no deje de hacerlo en otras perspectivas y en otras instancias, se dé o no se dé cuenta el creador o la creadora, o aunque lo haga completamente directo. Entonces, te quería preguntar si nos podías profundizar un poquito en esa relación que tienes con la escritura. Es decir, ha sido una relación en la que te ha permitido, y yo sé que lo obvio tenemos, la escritura permite afrontar los miedos, permite afrontar, esa es una constante de la escritura. Pero en tu caso en particular, ¿hay algo que haya tenido que ver en tu vida con algo que te haya permitido entender las circunstancias, el miedo o la ficción se haya convertido un poquito en ese salvavidas para mejor entender una realidad que te rodeaba? Y si es así, ¿de qué manera era? Desde el hecho de ser niña o de ser mujer, también pensando en los personajes, no sé, algo que tenga que ver como esa, no instrumentalización, sino con el para qué. Bueno, no sé, yo creo que tal vez en la infancia o en la preadolescencia la escritura sí fue como una especie de alternativa y de compañía para mí. O sea, llegó en un momento como alternativa y después se transformó en un oficio, digamos, cuando yo fui ya mucho más grande y cuando concienticé que algo de eso me gustaba mucho, digamos, pero no lo sigo, no lo sigo leyendo como una vía de escape o de desintoxicación o de eso, o de encuentro con resoluciones de algún tipo. Ahora me parece que eso, que es mi trabajo escribir, que tengo otros trabajos, digamos, pero todos tienen que ver con escribir. Escribo mucho para proyectos personales por un lado y después para trabajos escribo mucho. Entonces, sí, creo que hay algo que ya sé como que se mecanizó en ese sentido, como en el rubro laboral. Pero que está bien. O sea, agradezco mucho que sea así. Por ahora estoy a gusto con eso. Bueno, pues Camila, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco que nos hayas acompañado en este miércoles de Busca Libre y Paredro. Y por último, te quisiera pedir si nos dejas una recomendación de lectura, la que tú quieras, del autor que quieras. Me agarraste desprevenida, pero bueno, recomiendo mucho una novela que estoy leyendo ahora que no es nueva, no es actual, del escritor argentino Luis Chitarroni, que falleció hace poco. Estoy leyendo una novela de él que se llama El Cara Pálida, publicada por Tusquets, que debe ser de los 80, no sé, se debe haber publicado ahí.
que, bueno, narra un grupo de adolescentes en una escuela pública en los 70, en la década de los 70. Y no había leído a Chitarroni hasta el momento y bueno, es un autor que hay que leer. Bueno, pues Camila, ya nos quedamos con tu recomendación. Para nuestra audiencia estamos hablando hoy con Camila Fabri, autora del no tan reciente, pero de su último Estamos a Salvo, una colección de cuentos que, bueno, que lo recomendamos mucho, sean o no sean lectores de cuentos, y más si quieren convertirse por la sensibilidad, por la cadencia, por la forma de observación y sobre una cantidad de juegos que van a encontrar y son a los que nos hemos referido el día de hoy. Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto haber estado. A ti, Camila, muchas gracias. Así que a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este miércoles de Busca Libre y Paredro y nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien.